Hijos míos, almas peregrinas en este valle de lágrimas, escuchad la voz de quien, por la gracia de Dios, ha sido partícipe de los misterios celestiales y terrenales. Hoy, mi corazón de padre se desborda para revelaros una verdad profunda, una fórmula olvidada para la alegría, que la venerable Santa Hildegarda de Bingen nos legó, y que yo, humilde siervo de Dios, pude redescubrir en la fragua del dolor y la unión con Cristo. No es un secreto oculto en viejos pergaminos, sino una luz perenne que la modernidad, con su afán de correr y acumular, ha eclipsado en el alma de muchos. Ah, la alegría. ¿Cuántos la buscan en las riquezas de este mundo, en los placeres fugaces, en los aplausos vacíos? Pero la verdadera alegría, la que sacia el alma hasta lo más profundo, esa viene del jardín de Dios, y es un fruto que solo florece en la tierra regada por la gracia. Santa Hildegarda, visionaria y sabia, ya en su tiempo comprendió la íntima conexión entre el cuerpo, el alma y el espíritu, y cómo el desequilibrio en uno de estos reinos puede apagar la chispa divina de la felicidad. Ella, con la luz que Dios le concedió, percibió que la enfermedad no es solo del cuerpo, sino a menudo un reflejo de un alma turbada, de un espíritu que se ha alejado de su fuente. Y yo, que he sentido en mi propia carne el sufrimiento de Cristo, que he visto las almas contorsionarse bajo el peso del pecado y la desesperanza, puedo atestiguar la veracidad de esta unión indisoluble. ¿Qué es, pues, esta fórmula que el mundo ha olvidado? No es una poción mágica, ni un rito esotérico. Dios nos libre de tales desvaríos. Es, más bien, una armonía de vida, una disposición del ser que reconoce la primacía de lo divino en todas las cosas. Santa Hildegarda, con su visión holística, nos enseñó que la viriditas, la verdor vital, el poder germinativo de la creación, es un reflejo de la gracia de Dios. Este verdor no es solo físico, es también espiritual. Es la savia que corre por nuestras venas cuando estamos en comunión con el Creador, cuando nuestro espíritu está nutrido por su amor. El hombre moderno, en su prisa y su apego a lo material, ha olvidado esta nutrición del espíritu. Se alimenta de basuras mundanas, de informaciones vanas, de pasiones desordenadas, y luego se pregunta por qué su alma está seca, por qué la melancolía lo asfixia, porque la alegría le es esquiva. Hijos míos, la alegría no es la ausencia de sufrimiento, sino la presencia de Dios en medio del sufrimiento. Esa es la primera y más grande enseñanza, una verdad que la Santa Abadesa vivió y que yo, por la misericordia divina, pude experimentar en mi calvario diario. La fórmula de Hildegarda, y que yo pude redescubrir, se cimenta en varios pilares, inseparables como los misterios de la Santísima Trinidad. El primero es la oración constante, el diálogo incesante con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Ah, la oración, qué fuerza encierra. No es un rito vacío, no es una mera recitación de palabras. Es la respiración del alma, el alimento que nutre la viriditas espiritual. Sin oración, el alma se asfixia, se seca, y con ella, se marchita la alegría. Yo, que he pasado incontables horas en oración, que he sentido la presencia de Dios tan vívidamente como la de un hermano a mi lado, puedo aseguraros que en ella se encuentra el consuelo más grande, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Santa Hildegarda, en sus escritos, hablaba de la oración como un canto del alma que se eleva hacia Dios, una melodía que restaura la armonía perdida. Y así es. Cuando el alma se entrega en la oración, se abre a la gracia, y la gracia, como el rocío mañanero, refresca y vivifica todo el ser. El segundo pilar es la penitencia y el sacrificio. ¡Ay! ¿Cuántos huyen de estas palabras en estos tiempos de blandura? Se busca la comodidad, el placer inmediato, la ausencia de cualquier tipo de mortificación. Pero la alegría que el mundo ofrece es una alegría falsa, efímera, que deja un regusto amargo. La verdadera alegría, la que nace de la cruz, solo se alcanza abrazando el dolor por amor a Dios. Santa Hildegarda reconocía que el sufrimiento, si se acepta con resignación y se ofrece, purifica el alma y la prepara para recibir la gracia. Mis propios estigmas, esta corona de espinas que el Señor me ha concedido llevar, han sido para mí un camino de sufrimiento incesante, pero también de una alegría profunda e inefable. No es la alegría del mundo, sino la alegría de la unión con Cristo crucificado.
Cuando el alma se une al sacrificio de Jesús, participa de su redención y de su triunfo. ¿Cómo puede haber alegría en el dolor?, dirá el incrédulo. Y yo os digo que en el dolor redentor, en el dolor ofrecido, reside la más sublime de las alegrías, porque es la alegría de saberse partícipe del plan divino, de colaborar con la salvación de las almas. El tercer pilar es el amor al prójimo, la caridad en acción. Santa Hildegarda, con su profunda compasión por los enfermos y necesitados, entendió que el amor no es un sentimiento abstracto, sino una fuerza que se manifiesta en el servicio. Ella misma dedicó su vida al cuidado de los demás, a la sanación del cuerpo y del alma. Y yo, que he pasado horas en el confesionario escuchando los lamentos y las miserias de mis hijos espirituales, que he sentido el peso de sus pecados y la urgencia de su salvación, puedo atestiguar que no hay mayor alegría que la de conducir un alma a los brazos de Dios. Cuando el corazón se abre al amor, cuando se desborda en caridad hacia el hermano, se convierte en un receptáculo de la gracia divina. El egoísmo, la vanidad, la envidia, son como venenos que secan el alma y apagan la alegría. La caridad, en cambio, es como un bálsamo que cura las heridas, tanto las propias como las ajenas. En el dar sin esperar nada a cambio, en el servir con humildad, se experimenta una plenitud que ningún bien material puede ofrecer. La alegría de la entrega, la alegría de la comunión, esa es la verdadera herencia de los hijos de Dios. El cuarto pilar, y no menos importante, es la vida sacramental, especialmente la Eucaristía y la confesión. Santa Hildegarda, en su profunda fe, reconocía en los sacramentos los canales por los cuales la gracia de Dios se derrama sobre nosotros. La Eucaristía, misterio de amor inefable, es el mismo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, alimento de vida eterna. ¿Cómo podría un alma no rebosar de alegría al recibir a su Salvador? Es en este banquete celestial donde el alma encuentra su sustento más verdadero, su consuelo más profundo, su alegría más pura. Y la confesión, hermanos míos, es el baño de misericordia, el tribunal de amor donde el alma se purifica de sus manchas y se restaura en la gracia. ¿Cuántas almas he visto entrar en mi confesionario con el rostro crispado por la angustia y el pecado, y salir de él con una paz y una alegría que les iluminaban el rostro? Es en este sacramento donde el verdor espiritual, la viriditas de Hildegarda, se restaura y florece de nuevo. El pecado es la sequedad, la enfermedad del alma. El perdón de Dios es el rocío que la vivifica y la devuelve a su estado de gracia. Santa Hildegarda también ponía un énfasis particular en el equilibrio entre el cuerpo y el alma, reconociendo que nuestra existencia terrenal es una unidad. Ella hablaba de una alimentación adecuada, de la importancia de la naturaleza, de la armonía con la creación de Dios. Esto no es materialismo, sino sabiduría divina. El cuerpo es templo del Espíritu Santo, y debemos cuidarlo con respeto y gratitud. Un cuerpo sano, en la medida de lo posible, facilita que el alma se eleve y que el espíritu se conecte con Dios. Pero no se confundan, hijos míos. La fórmula de la alegría no es una receta para una vida sin pruebas, sin tristezas, sin cruces. Eso sería un engaño del demonio. La vida en este mundo está marcada por el pecado original, por la lucha entre el bien y el mal. Lo que esta fórmula ofrece es la capacidad de encontrar la alegría en medio de la prueba, de transformar el sufrimiento en un camino de santificación. Pensemos en los santos, en la misma Madre de Dios. ¿Acaso sus vidas estuvieron exentas de dolor? Todo lo contrario, pero su alegría era profunda y constante, porque estaba enraizada en Dios. La alegría de la Virgen María no cesó al pie de la cruz, sino que se transformó en una alegría de redención, de participación en la obra salvífica de su Hijo. El mundo os ofrece una alegría superficial, que depende de las circunstancias externas. Si tenéis dinero, sois alegres; si no, tristes. Si tenéis salud, alegres; si estáis enfermos, desesperados. ¡Qué engaño tan grande! La alegría divina, la que emana de esta fórmula olvidada, es inmune a las vicisitudes del mundo. Es una fuente interior que brota incesantemente, incluso en medio de la tempestad. He visto a mis hijos espirituales, enfermos terminales, desahuciados por la medicina, irradiar una paz y una alegría que dejaban perplejos a los que los rodeaban. ¿De dónde venía esa alegría?
Venía de la unión con Cristo, de la aceptación de la voluntad divina, de la fe inquebrantable. Venía de haber aplicado, consciente o inconscientemente, esta fórmula de la que hoy os hablo. La humildad es otro ingrediente esencial en esta fórmula. El orgullo, la soberbia, la autosuficiencia, son barreras que impiden el paso de la gracia. Un alma soberbia se cierra a Dios, y sin Dios no hay verdadera alegría. Santa Hildegarda, en su sabiduría, sabía que solo el alma humilde es capaz de reconocer su dependencia del Creador y de aceptar su voluntad con docilidad. Yo mismo, un humilde fraile capuchino, he aprendido que la verdadera grandeza reside en la pequeñez, en la obediencia, en la entrega total a Dios. Cuando nos vaciamos de nosotros mismos, es entonces cuando Dios nos llena con su presencia, con su amor, con su alegría. La alegría de los santos no es la alegría del que ha logrado grandes cosas a los ojos del mundo, sino la alegría del que se ha entregado por completo a la voluntad de Dios, sabiendo que en él reside toda la felicidad. Considerad el peligro de la acedía, ese demonio de la pereza espiritual que Santa Hildegarda ya combatía y que yo he visto asolar tantas almas. La acedía es la falta de celo, el desinterés por las cosas de Dios, la tibieza que apaga la llama de la fe. Con ella, la alegría. Es un veneno sutil que adormece el alma y la lleva a la desesperación. Para combatir este mal, la fórmula requiere diligencia en la vida espiritual, perseverancia en la oración, en el cumplimiento de los deberes de Estado, en la lucha contra el pecado. No basta con desear la alegría, hay que trabajar por ella. Con la ayuda de la gracia, hay que cultivar el jardín del alma con esmero, arrancando las malas hierbas del pecado y sembrando las semillas de las virtudes. Y este cultivo no es tarea de un día, sino de toda una vida. Es un esfuerzo constante, una vigilancia perenne, una lucha sin tregua contra las tentaciones del mundo, de la carne y del demonio. Mis hijos, la fórmula que Santa Hildegarda vislumbró y que yo he intentado vivir, no es una novedad, sino la esencia del Evangelio. Es el camino que Jesús nos mostró, el camino de la cruz que lleva a la resurrección. No hay atajos para la verdadera alegría. No hay caminos fáciles. Hay un solo camino, el de la unión con Cristo. Cuando os sintáis abatidos, cuando la tristeza os oprima, volved vuestra mirada al crucificado. Allí, en el mayor dolor, encontraréis la fuente de la mayor alegría. Mirad a la Virgen dolorosa, que al pie de la cruz nos enseña la fortaleza en el sufrimiento y la esperanza en la resurrección. Ella, la Madre de la Alegría, es vuestro refugio y vuestra guía. Recordad siempre que el verdadero enemigo de la alegría no es el sufrimiento, sino el pecado. El pecado es la lepra del alma, la que nos separa de Dios y nos sume en la oscuridad y la desesperación. Por eso, la confesión frecuente, la lucha constante contra el pecado venial y el horror al pecado mortal son elementos imprescindibles de esta fórmula. Oh, almas mías, no os engañéis. El mundo os promete la felicidad sin esfuerzo, la plenitud sin renuncia, la alegría sin Dios. Es una mentira del padre de la mentira. Solo en la unión con el Creador, en la obediencia a su santa voluntad, en el amor al prójimo y en la vivencia de los sacramentos, hallaréis esa viriditas espiritual que Santa Hildegarda y yo hemos tenido la gracia de comprender. Esta fórmula es para todos, no solo para unos pocos elegidos. Es para el laico en el mundo, para el religioso en el convento, para el sacerdote en el altar. Cada uno, en su estado de vida, puede y debe aspirar a esta alegría santa, a esta paz interior que el mundo no puede dar ni quitar. Que la Madre de Dios os guíe en este camino. Que su corazón inmaculado sea vuestro refugio. Que la gracia de Dios os fortalezca y os ilumine para que podáis redescubrir y vivir esta fórmula de la alegría que os conducirá a la verdadera felicidad, aquí en la tierra y, por la misericordia divina, en la eternidad. Continuación. Hijos benditos, volvamos al sendero de esta verdad preciosa, a esta fórmula de la alegría que resuena con la sabiduría de los siglos y la piedad de los santos. Hablábamos de la oración, la penitencia, la caridad, los sacramentos, la humildad y la diligencia. Pero hay aún más que desvelar, capas más profundas en este misterio de la felicidad divina que el mundo, en su ceguera, ha pisoteado. La Santa de Bingen, con su visión profética, y este humilde siervo de Dios,
Con la gracia de la experiencia, comprendimos que la alegría no es un fin en sí mismo, sino una consecuencia, un don que se derrama cuando el alma está en su lugar correcto, alineada con la voluntad divina. El silencio interior es un tesoro olvidado en esta era de ruido incesante. Santa Hildegarda, en la quietud de su monasterio, encontró la voz de Dios resonando en su alma. Y yo, en las largas noches de vela, en el recogimiento de mi celda, he escuchado los susurros del cielo. El mundo moderno huye del silencio porque teme encontrarse consigo mismo, teme enfrentarse a la desnudez de su alma. Pero es en el silencio donde la gracia puede obrar, donde el Espíritu Santo puede hablar a lo más íntimo de nuestro ser. Sin este silencio, el alma se agita, se dispersa, se llena de vanidad y de preocupaciones inútiles. ¿Cómo puede florecer la alegría en un terreno tan árido y ruidoso? Es imposible. El cultivo del silencio es un acto de disciplina y de amor, una renuncia al bullicio exterior para adentrarse en el santuario interior. Allí, en la quietud, se encuentra la paz, y la paz es la antesala de la verdadera alegría. Aprended a callar el mundo que os rodea, y aún más importante, el mundo que tenéis dentro, esa voz constante de la preocupación, del juicio, de la duda. Dejad que la voz de Dios resuene. Otro elemento crucial en la visión de Santa Hildegarda, y que yo he experimentado con vehemencia, es la aceptación de la cruz de cada día. ¿Cuántos se rebelan contra la adversidad? Quieren una vida sin problemas, sin dolores, sin contratiempos. Pero la vida cristiana no es un lecho de rosas. Es un camino de espinas que conduce a la gloria. Jesús nos lo dijo claramente. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La alegría no se encuentra evitando la cruz, sino abrazándola con amor y fe. Mis estigmas, esta herida abierta en mi costado, en mis manos, en mis pies, en mi hombro, no son un castigo, sino una participación en el sufrimiento de Cristo. Y en esta participación, en esta unión con su sacrificio redentor, he encontrado una alegría que supera todo entendimiento humano. Es la alegría de la ofrenda, la alegría de saberse instrumento en las manos de Dios para la salvación de las almas. Cuando el sufrimiento se une al de Cristo, adquiere un valor infinito y se convierte en una fuente de gracia, no solo para quien lo padece, sino para toda la Iglesia y para el mundo. No os quejéis del sufrimiento, hijos míos. Aceptadlo con resignación y ofrecédselo a Dios por la conversión de los pecadores, por la santificación de la Iglesia, por vuestra propia purificación. En ese acto de amor, en esa entrega total, veréis cómo la alegría divina florece incluso en el desierto de la aflicción. La resignación a la voluntad divina no es pasividad, sino una activa confianza en la providencia de Dios, sabiendo que Él permite todas las cosas para nuestro mayor bien y para su mayor gloria. La perseverancia en el bien es una virtud que el mundo ha despreciado. Se busca el éxito rápido, los resultados inmediatos. Pero la vida espiritual es un camino largo, sembrado de pruebas y tentaciones. Santa Hildegarda, a pesar de las incomprensiones y las dificultades, perseveró en su misión divina. Y yo, a pesar de los ataques del demonio, de las calumnias de los hombres, de la incomprensión de muchos, he perseverado en mi servicio a Dios y a las almas. La alegría no es un regalo que se concede de una vez para siempre, sino un fruto que se cultiva día a día con esfuerzo y constancia. Requiere perseverancia en la oración, incluso cuando el alma está seca, perseverancia en la caridad, incluso cuando no somos correspondidos, perseverancia en la lucha contra el pecado, incluso cuando caemos una y otra vez. Es la perseverancia del agricultor que siembra la semilla y espera con paciencia la cosecha, confiando en que Dios hará brotar el fruto a su debido tiempo. Además, hijos míos, la gratitud es una fuente inagotable de alegría. ¿Cuántos se centran en lo que les falta, en lo que no tienen, en lo que desean? Y así, se hunden en la amargura y la insatisfacción. Santa Hildegarda, con una profunda reverencia por la creación de Dios, veía en cada criatura un reflejo de la bondad divina. Y yo, que he visto la mano de Dios en los milagros más pequeños de la vida cotidiana, puedo aseguraros que un corazón agradecido es un corazón alegre. Dad gracias a Dios por cada respiración, por la luz del sol, por el alimento en vuestra mesa, por la familia que os rodea, por las pruebas que os purifican,
por las alegrías que os consuelan. La gratitud abre el alma a la abundancia de la gracia y disipa las sombras de la queja y la lamentación. Un alma agradecida es un alma que reconoce la soberanía de Dios en todas las cosas, y en esa confianza encuentra una paz inquebrantable y una alegría duradera. Contemplad las maravillas de Dios en vuestro alrededor, en la naturaleza, en las personas, en los misterios de la fe. Esa contemplación eleva el alma y la llena de un gozo puro. Considerad también la importancia de la comunidad, la unión con los hermanos en la fe. Santa Hildegarda no vivió su santidad en soledad, sino en el seno de una comunidad monástica. Y yo, aunque he tenido momentos de profunda soledad, he encontrado fuerza y consuelo en la comunión de los santos, en el apoyo de mis hermanos franciscanos, en la fe de mis hijos espirituales. El hombre no está hecho para vivir aislado. Somos miembros de un mismo cuerpo místico, la Iglesia, cuya cabeza es Cristo. La alegría se multiplica cuando se comparte, y el dolor se alivia cuando se lleva en compañía. Buscad la compañía de almas piadosas, de aquellos que os eleven hacia Dios, que os inspiren a la santidad. Huid de las malas compañías, de aquellos que os arrastran al pecado y a la desesperación. En la comunión fraterna, en el apoyo mutuo, en la oración compartida, hallaréis un manantial de alegría y de fortaleza. La pureza de corazón es otro elemento esencial que, lamentablemente, el mundo moderno ha ensuciado. Santa Hildegarda enfatizaba la necesidad de un alma limpia para recibir la gracia divina. El pecado es como una suciedad que empaña el espejo del alma, impidiendo que refleje la luz de Dios y, por ende, la alegría. La pureza no es solo castidad en el cuerpo, sino rectitud de intención en todas nuestras acciones, honestidad en nuestras palabras, limpieza en nuestros pensamientos. Luchad contra las tentaciones de la carne, contra la vanidad, contra la envidia, contra la ira. Limpiad vuestro corazón con la confesión frecuente, con actos de contrición, con una sincera conversión. Un corazón puro es un corazón que puede ver a Dios, y en esa visión, aunque imperfecta en esta vida, se encuentra la raíz de toda verdadera alegría. La pureza es la garantía de la amistad con Dios, y en esa amistad se halla la plenitud. No olvidéis, hijos míos, que el demonio es el enemigo de la alegría. Él os tentará con la desesperación, con la tristeza, con la duda, con la melancolía. Os susurrará que sois indignos, que vuestros pecados son demasiado grandes para ser perdonados, que no hay esperanza. Mentiras, son las artimañas del engañador. Resistidle con fe firme, con oración incesante, con la confianza inquebrantable en la misericordia de Dios. Santa Hildegarda, en sus visiones, a menudo combatía al demonio con la fuerza de su fe y la luz de la gracia. Y yo, que he librado batallas constantes contra las fuerzas del mal, puedo aseguraros que el arma más poderosa contra la tristeza infernal es la confianza en Jesús y la devoción a María. Cuando el alma se abandona en los brazos del Padre, cuando se refugia bajo el manto de la Madre, el demonio huye despavorido. La alegría no es una emoción superficial que va y viene con las circunstancias. Es un estado del alma que se enraiza en la fe, en la esperanza y en la caridad. Es la paz que el mundo no puede dar ni quitar. Es la viriditas espiritual que Santa Hildegarda tanto valoraba, ese verdor vital que brota de la conexión profunda con la fuente de toda vida, Dios mismo. Para redescubrir esta fórmula, es necesario un cambio de mentalidad, una conversión constante. No basta con escuchar estas palabras, hay que vivirlas. Hay que hacerlas carne en vuestro día a día. Examinad vuestra conciencia cada noche. ¿He orado con fervor? ¿He hecho algún acto de penitencia o sacrificio por amor a Dios? ¿He amado a mi prójimo con caridad sincera? ¿Me he acercado a los sacramentos con devoción? ¿He cultivado la humildad y la gratitud? ¿He guardado mi corazón puro? Si os sentís lejos de esta alegría, no os desesperéis. El camino de la santidad es un camino de caídas y levantadas. Lo importante es no rendirse, es volverse una y otra vez a Dios, confiando en su infinita misericordia. Dios nunca se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Que la intercesión de Santa Hildegarda de Bingen, esa luminaria de la Iglesia, os inspire a buscar esta alegría verdadera, y que mi humilde testimonio
el de un siervo que ha tocado las llagas del Señor y ha sentido el consuelo de su amor, os fortalezca en la fe. La Madre de Dios, la causa de nuestra alegría, os acompañe siempre en este peregrinar. Mirad a ella, la estrella de la mañana, que disipa las tinieblas y nos guía hacia la luz de su Hijo, Jesús. Amad a la Virgen María con todo vuestro corazón. Ella es el camino más seguro para llegar a Jesús. Recitad el Santo Rosario con devoción, meditad sus misterios. En cada Ave María, en cada misterio doloroso, gozoso, glorioso y luminoso, encontraréis consuelo, paz y la verdadera alegría que el mundo no puede dar. Hijos e hijas, almas amadas por el Padre Celestial, este mensaje es para vosotros, para vuestro consuelo, para vuestra guía. Que estas palabras, inspiradas por la gracia que Dios me ha permitido recibir, resuenen en lo más hondo de vuestro corazón. Es hora de despertar del letargo del mundo, de la ilusión de una felicidad fugaz. Es hora de abrazar la verdadera alegría, la que nace de Dios y perdura por la eternidad. Os exhorto, pues, mis queridos hijos espirituales, a no dejar que estas verdades se disuelvan como el humo. Hacedlas vuestras, vividlas cada día. Si estas palabras han tocado vuestro corazón, si han encendido una chispa de esperanza en vuestra alma, os ruego con el amor de un padre que clama por la salvación de sus hijos, compartid este mensaje de luz con todos aquellos que lo necesiten, para que esta voz, que es la voz de la fe y la sabiduría de los santos, siga resonando y llevando consuelo a tantas almas sedientas. Os invito a unir vuestras plegarias con las mías y a apoyar esta obra de evangelización. Si estas enseñanzas os han edificado, si sentís que el Espíritu del Padre Pío os ha hablado a través de ellas, suscribíos a este canal, para que más almas puedan ser alcanzadas por la gracia. Dejad un me gusta para manifestar vuestro apoyo a este humilde apostolado, y escribid vuestros comentarios con vuestras reflexiones, vuestras peticiones de oración y vuestros testimonios. Que la alegría de Dios inunde vuestros corazones y os impulse a la santidad. Que así sea.